¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Inevitablemente las noticias que tienen que ver con COVID-19 en los últimos días, y desde luego nos referimos a las revistas arbitradas, tienen en muchas ocasiones que ver con las vacunas. Por ejemplo, este 9 de junio de 2021 fue publicado un trabajo en la revista Nature en el que analizan los resultados de un trabajo en el que evaluaron la resistencia de algunas variedades especialmente preocupantes de SARS-CoV-2, la brasileña y la británica, contra la vacuna desarrollada por Janssen y distribuida por Johnson & Johnson. Esta vacuna, lo hemos comentado en otras ocasiones, tiene la ventaja de ser de una sola dosis, de requerir un refrigerador común para mantenerla, y se puede mantener guardada por 2 o 3 años, y eso simplifica el proceso de vacunación. Solamente tiene que ponerle una inyección a cada persona, no 2, y puede llevar la vacuna con facilidad a sitios a los que difícilmente podría llevar usted la vacuna de Pfizer o la de Moderna, que necesitan una temperatura muy baja que no se consigue con un refrigerador común. Desde luego, lo hemos comentado en otras ocasiones, la resistencia contra la enfermedad que confiere esta vacuna es algo menor que las vacunas de 2 dosis. El porcentaje de infecciones asintomáticas o de nivel bajo que se dan en personas ya vacunadas con la vacuna de Janssen es más alto que en el caso de la vacuna de Pfizer. Usted se vacuna y no queda perfectamente protegido contra la enfermedad. Queda casi perfectamente protegido contra la enfermedad grave, que es lo primero que importa. Y existe en el caso de Pfizer, en el caso de Moderna, una ligera probabilidad de contraer la enfermedad, pero de manera asintomática o de manera ligera. Es decir, no pasa de una gripita molesta, con dolor de garganta y algo de fiebre. La probabilidad de esto aumenta, la probabilidad de enfermedad asintomática o ligera aumenta con la vacuna de Janssen. No está usted tan protegido contra esos casos, pero la protección contra la enfermedad grave sigue siendo muy buena, es también casi perfecta. Bueno, una vez dicho esto, en este artículo aparecen los resultados, desde luego resumidos, de la medición de 2 aspectos diferentes de la cobertura que da una vacuna. Acuérdense que hemos platicado mucho de cómo funciona el sistema inmune. Hemos hablado del sistema inmune innato y del sistema inmune adaptativo. El sistema inmune innato es con el que nacemos y que ofrece el mismo tipo de respuesta ante cualquier invasión por agentes infecciosos. Y el sistema inmune adaptativo es el que aprende a reconocer a cada agente infeccioso y prepara una respuesta específica para cada caso. Esa respuesta específica puede a su vez tener 2 aspectos. Por un lado, la vacuna induce la creación de anticuerpos, y hemos platicado mucho del proceso de formación de anticuerpos. Se forman un tipo peculiar de glóbulos blancos que se llaman células B de larga duración, células B plasmáticas de larga vida. Estas células, una vez que el proceso de desarrollo de anticuerpos ha quedado completo, saben cómo fabricar anticuerpos contra ese virus en particular. Mientras exista infección activa, existirán muchas células de este tipo en la sangre y estarán aventando anticuerpos como locas. Cuando desaparece la infección, estas células comienzan a desaparecer y algunas de ellas, no siempre pasa, no pasa con todas las infecciones, migran a los huesos largos del cuerpo y se quedan en la médula. Se vuelven células de memoria. Y la próxima vez están emitiendo, lo explicábamos hace poco, pequeñas cantidades de anticuerpos, y cuando algo llama la atención del organismo, algo ha sido atrapado por esos pocos anticuerpos que están circulando en la sangre, las células de memoria se despiertan, se reproducen y comienzan a generar anticuerpos en grandes cantidades. La otra parte del sistema inmune adaptativo
tiene que ver con células que atacan directamente al invasor. Las células B no lo hacen, generan una sustancia que circula por la sangre, los anticuerpos, que se le pegan a los agentes infecciosos. Las células T se van encima directamente de las células que estén produciendo virus o incluso, en su caso, de los virus mismos. Hay dos tipos especiales de células T, dos subtipos especiales de células T que son especialmente interesantes para esto, las CD8 y las CD4. También en su momento platicamos un poco cómo está el rollo. El caso es que tiene usted un montón de glóbulos blancos, al microscopio se ven más o menos iguales, por eso se les dio el nombre genérico de glóbulos blancos a estas células que encuentra usted normalmente en la sangre. Luego descubrimos que existen varios subtipos y ahora que entendemos mejor su papel en la defensa del organismo, les estamos asignando nombres cada vez más consistentes. Las células B muchas veces las encuentra usted en la médula ósea del cuerpo y las células T, bueno, y también las encuentra en la sangre, pero las encuentra de manera importante en la médula ósea de los huesos largos, y las células T las encuentra usted por todos lados. Las encuentra usted sobre todo en el sistema linfático, que es un segundo sistema circulatorio que tenemos. Bueno, estamos aprendiendo en estas últimas décadas, en la última década y media, a medir la respuesta inmune de nuestro organismo, no solamente midiendo la cantidad de anticuerpos que producimos y que tenemos en sangre, sino también la actividad de las células T. Si tiene usted una gran cantidad de anticuerpos y células T que reaccionan rápidamente ante cualquier infección, entonces se dice que usted tiene una buena defensa contra una cierta enfermedad. Si usted vacuna a una persona y al cabo de un tiempo le mide la respuesta en la producción de anticuerpos y la respuesta de las células T, y ambas son buenas, entonces dice usted que la persona está bien protegida. ¿Qué pasa si se mete un virus mutante? Se mete al cuerpo la variedad británica o la variedad brasileña. El peor escenario es que el cuerpo no reconozca a ese agente invasor y se tenga que repetir todo el procedimiento molecular de reconocimiento del nuevo invasor y de desarrollo de anticuerpos. Si el nuevo invasor es muy efectivo para infectar células, antes que el cuerpo tenga la oportunidad de reaccionar y montar una defensa, el cuerpo ya está enfermo, probablemente gravemente enfermo. Esto es una de las preocupaciones que hay con la cepa británica, con la cepa brasileña, con la nueva cepa indobritánica, que por una parte quizá podrían burlar las defensas que aprendió a hacer el cuerpo contra la versión clásica de SARS-CoV-2. Y además, estas cepas parecen ser muy infectivas. No solamente es más fácil que una persona contagie a otra, es más fácil que la enfermedad se desarrolle de manera seria en algunas circunstancias, cuando la persona tiene ciertas vulnerabilidades. Entonces hay que saber exactamente cómo reacciona el cuerpo ante las distintas variantes de SARS-CoV-2 para continuar con el esfuerzo de vacunación. Y lo que estas personas encuentran es que sí, efectivamente, la respuesta... Pues usted vacuna a una persona con la vacuna de Janssen y la suelta por ahí, la persona empieza a hacer su vida, lo hace usted con miles de personas y empieza a ver al cabo de un tiempo cómo le va a estas personas. Si ve que empiezan a enfermar con relativa facilidad de COVID-19, significa que las vacunas no están funcionando correctamente. Ya se han hecho este tipo de estudios, cuando menos de manera preliminar. Es un poco temprano para tener suficientes datos. La campaña de vacunación sigue en todo el mundo. Pero bueno, la cosa es que los indicadores sugieren que las vacunas siguen siendo efectivas para evitar la enfermedad grave de manera casi perfecta. Casi. Pero exactamente cuál es la calidad de la respuesta del sistema inmune, medida en la efectividad de los anticuerpos y la efectividad de las células T contra las variantes, en particular la brasileña y la británica, que están muy extendidas. Bueno, de eso se trata este trabajo.
en lugar de ver cómo le va a la gente que ya fue vacunada, le toman sangre a personas vacunadas y se mide la actividad de sus anticuerpos, se aíslan anticuerpos y en pruebas de laboratorio se ve qué tan buenos son esos anticuerpos para impedir que los virus infecten a células en cultivo. Usted cultiva células vulnerables al virus y si les echa una gotita de agua con virus, al cabo de poco tiempo ese cultivo de tejido se ve todo picoteado porque están empezando a morir las células del tejido. Si usted, esto tiene desde luego una elaboración mayor que lo que le estoy platicando, pero si usted echa una gotita de agua con virus y echa una gotita de agua con anticuerpos en el mismo cultivo y ve que el cultivo no se llena de agujeritos, significa que los anticuerpos bloquearon razonablemente bien a los virus. Y si usted le pone un poquito de ingenio, puede ponerle números a la efectividad de los anticuerpos. Si ve que aparecen muy pocos agujeritos en el cultivo de tejidos, usted los cuenta, aplica una pequeña formulita y puede obtener un índice de efectividad de los anticuerpos contra el virus. Y lo mismo se puede hacer con otras técnicas para evaluar la funcionalidad de las células T. Lo que encuentran estos investigadores es que los anticuerpos, las respuestas de anticuerpos neutralizantes, los anticuerpos que pueden bloquear al virus, no funcionan tan bien contra la variante británica y la variante brasileña. Sin embargo, lo que sí se observa es una respuesta bastante efectiva de las células T. La capacidad de respuesta de las células T contra las variantes se sigue preservando. Es más o menos la misma que se encuentra en personas vacunadas a las que se les prueba la respuesta de su cuerpo contra la variante normal. Es decir, usted ve con estas pruebas de laboratorio que le narré cómo es la respuesta de los anticuerpos inducidos por las vacunas en personas que reciben la vacuna de Janssen. Hace la prueba contra el virus normal y encuentra que la vacuna, los anticuerpos prácticamente bloquean a todos los virus y que las células T destruyen prácticamente a todas las células enfermas que están produciendo nuevas copias del virus. Si hace usted esto con la variante británica o la variante brasileña, encuentra que los anticuerpos no son tan buenos para bloquear a los virus. Los bloquean, pero no con la misma efectividad. Pero la respuesta de las células T sigue siendo buena. Esto significa que la vacuna se puede utilizar para contener la pandemia y es necesario evaluar si bastará con esta vacuna para contener el desarrollo de las cepas brasileña, británica, etc. Parece que sí. Este es un trabajo intermedio, es un trabajo que demuestra que uno de los dos aspectos importantes que debe producir una vacuna, la actividad de las células T, funciona bien contra las variantes brasileña y británica. Buena noticia. A lo mejor es necesario reformular algo de las vacunas, pero bueno, eso ya lo hemos comentado, que el reestructurar estas vacunas para enfrentar a las nuevas cepas es algo relativamente sencillo. El problema está en sacar nuevos tambaches gigantescos de dosis de vacuna y distribuirlos por todo el mundo. Es un problema logístico. Si es necesario poner una vacuna de refuerzo a la gente que ya fue vacunada para que quede mejor protegida contra alguna variante de SARS-CoV-2 que aparecía por allí, sería una lata y un gasto económico brutal. Pero no estamos indefensos ante el virus, aunque esté mutando. Ese es el mensaje. Ahora, con respecto a las mutaciones, la variante inglesa ha sido sometida a varios estudios porque se quiere entender exactamente qué mutaciones sufrió el virus original para convertirse en la variante inglesa, que es más contagiosa, es sustancialmente más contagiosa. Esta variante, que ahora le llaman alfa, ya la encuentra usted en muchos lugares del planeta.
recientemente fue prepublicado, recientemente me refiero al 7 de junio, fue prepublicado un artículo que está en análisis en el sitio bioRxiv. Es bio, la palabra, el prefijo bio, luego la letra R mayúscula y luego con minúsculas X y latina V. Hemos platicado de estos sitios electrónicos para prepublicación muchas veces. Pues bien, este grupo de investigadores del University College en Londres se ponen a estudiar con gran detalle la estructura molecular de la proteína de pico de la variante británica y la comparan contra la proteína de pico clásica. Con esto complementan otros estudios similares que han hecho otras personas. Hacer estos estudios comparativos es latosísimo, porque son las proteínas son invisibles a simple vista, son mucho más pequeñas que un virus, desde luego, pero a nivel molecular son gigantescas. Entonces, cada estudio solamente puede explorar un cierto rinconcito de la molécula. Se logran identificar varios sitios en donde ocurren pequeñas mutaciones que hacen más difícil que se le peguen a estas proteínas de pico los anticuerpos que se le pegan bien a las proteínas de pico de los virus clásicos. Entonces ya sabemos qué mutaciones son las que le permiten al virus escapar parcialmente al efecto de los anticuerpos. Y al mismo tiempo, y esto lo hemos comentado antes, se pueden identificar zonas de la proteína que no cambian en ninguna de las variantes. Zonas de la proteína de pico que aparentemente si cambian hacen que el virus se vuelva inofensivo, cuando menos para los seres humanos. Y esto es todavía más interesante porque ya le he comentado, si usted desarrolla un medicamento, un anticuerpo, algo que bloquee esta región de esta proteína, usted detiene la acción del virus. Y hay varios anticuerpos obtenidos de camélidos que tienen este efecto. Se pegan exactamente en esos rinconcitos cruciales para que la proteína de pico funcione. Y también hay otros anticuerpos por ahí, lo hemos venido comentando en estos días. Bueno, estos investigadores encontraron otra cosa muy interesante. Cuando se mete un virus a una célula, empieza a dar órdenes para que la célula empiece a fabricar las proteínas necesarias para ensamblar nuevos virus. Esta alteración en el funcionamiento de las células hace que las células empiecen a producir una serie de sustancias que se llaman interferones. Los interferones sirven como una señal química de alarma que llama la atención de las células del sistema inmune. Se acercan a las células enfermas, revisan cuál es la causa de la laraca molecular que está armando esa célula y detectan al virus, aprenden a fabricar anticuerpos, aprenden a atacar al virus. Aparentemente la variante británica, esto es lo que han encontrado estos investigadores, esto no lo encontraron, lo que les voy a comentar. Se sabe que la variante británica es más efectiva para enfermar porque apaga la respuesta inicial del sistema inmune. Cuando se infecta una célula, no comienza a producir interferones inmediatamente y en gran cantidad. La célula enferma tarda en empezar a producir interferones y para cuando empieza a producirlos ya se generaron miles y miles de virus que ya salieron a la sangre. Para cuando el sistema inmune quiere reaccionar, ya hay millones y millones de células enfermas. Ya se estableció la enfermedad. Bueno, estos investigadores encontraron un detallito clave. Estos virus son unas capsulitas de proteína rellenas de ARN. El ARN de este virus está siendo objeto de estudios muy detallados. Hay una parte del ARN viral que sirve para codificar la creación de una proteína que tiene un número de catálogo, ORF9b. La B es B grande, B alta, y la primera O es mayúscula, ORF9b. Esta proteína, la variante británica, produce esta proteína en mayor cantidad. Lo que quieren saber estos investigadores es por qué la variante británica apaga un poco la respuesta del sistema inmune. Normalmente el sistema inmune innato reacciona rápido.
Cuando una célula es atacada por cualquier virus, el que sea, la respuesta es siempre la misma, empezar a producir interferones en gran cantidad. Pero cuando entra la variedad británica, la respuesta de interferón es muy baja. Esto no lo produce la proteína de pico. La proteína de pico solamente sirve para que la célula, para que el virus se pegue a la célula que va a atacar y puede entrar, nada más. Debe haber otra proteína que de alguna manera interfiere con el proceso de producción de interferones en la célula atacada. Si se pudiera identificar esa proteína, se podrían empezar a diseñar técnicas para luchar contra este aspecto de la enfermedad, y la proteína ya fue identificada, cuando menos esto es lo que proponen estos investigadores. Ellos dicen que es la ORF9B la que bloquea el proceso de producción de interferones. Parece que la información que esa proteína estorba la producción de ciertas proteínas en la célula que son necesarias para generar estas señales de alarma de las que les estoy hablando. Entonces, gracias a esto, por un lado el virus ya no es tan misterioso. El saber cómo funciona el virus ya es un inicio para generar tranquilidad. Ya sabemos en dónde pegarle. Ahora lo que sigue es averiguar cómo. En las últimas décadas, última década y media, 2 décadas, se han desarrollado técnicas que permiten construir anticuerpos muy específicos que pueden bloquear cosas que estén afuera de la célula. Y también se han diseñado medicamentos que dentro, con ciertos límites, pueden bloquear a proteínas específicas adentro de una célula. Estas técnicas podrían servir para desarrollar medicamentos que bloqueen de manera directa a la proteína ORF9B. Si se consigue hacer esto de manera muy precisa, se podría desarrollar un medicamento que le quitaría todas sus ventajas a este virus. Y ya para concluir con este pedacito de la nota del día de hoy, existe la sospecha de que las otras variantes importantes de SARS-CoV-2 producen el mismo efecto de suavizar la respuesta inmune inicial del cuerpo y probablemente, muy probablemente, utilizan la misma proteína. Si esto es cierto, entonces el mismo medicamento que eventualmente se pudiera desarrollar para bloquear esta proteína serviría para quitarle su ventaja no solamente a la variante británica, sino a todas las variantes conocidas hasta el momento de SARS-CoV-2, que esa es otra cosa que suena muy interesante. Y ya para finalizar, las redes sociales realmente han sido una verdadera bendición en ciertas circunstancias para la sociedad humana. Han servido para desenmascarar fraudes, han servido para levantar voces de protesta que ya urgía que sonaran en todo el mundo contra abusos de género, abusos de poder, abusos de todo tipo. Gracias a las redes sociales bien empleadas, la sociedad se ha vuelto un poquito más honesta. Claro está, tienen otro aspecto bastante negativo que todos conocemos. Una vez que se dispersa una mentira por una red social, es prácticamente imposible de eliminar de la cabeza de la gente que la absorbió primero. Ya sabe que lo que dicen que la mentira cuando no mancha tizna. El asunto es que las redes sociales tienen este doble efecto muy poderoso en las sociedades de todo el planeta. Quizá porque son muy jóvenes y no hemos tenido tiempo como colectividad para asumir todo el poder y las limitaciones que tienen las redes sociales. El caso es que, como consecuencia del uso de redes sociales, ahora se generan movilizaciones, y muchas de ellas legítimas. No todas, pero sí muchas de ellas legítimas. Obviamente, no conviene bloquear no le conviene a la sociedad, por su propia salud, bloquear las redes sociales. Sin embargo, un mal uso de las redes sociales puede tener muchos efectos negativos que a veces son difíciles de evaluar. A veces son indirectos. Un grupo de investigadores de la Universidad de York y de la Universidad de la Columbia Británica, la primera universidad en Inglaterra, la segunda en Canadá, acaban de presentar un análisis sobre el efecto que tuvieron las redes sociales en la dispersión de la pandemia y encontraron un detallito interesante. Aquellos países,
en donde las redes sociales frecuentemente convocan a acciones civiles, en donde hay grandes concentraciones, tuvieron un factor R0 mucho mayor en esta pandemia que en otros lugares. El factor R0 es un numerito que le sirve a los epidemiólogos para designar en promedio a cuánta gente contagia a una persona enferma. Un factor de R0 de 2 ya es muy preocupante. Hay enfermedades que pueden tener un factor de R0 de más de 15. Afortunadamente no son muy comunes. Mientras mayor es el número R0, más rápidamente se dispersa una epidemia en una población. Pues bien, lo que encontraron estos investigadores, le digo, es que aquellos países en donde frecuentemente se convocan acciones civiles a través de redes sociales, el factor R0 de la pandemia fue bastante más alto, sobre todo en los primeros meses de la pandemia. Y tiene sentido. Es decir, en una sociedad consciente, si hay algún motivo legítimo contra el cual hay que defenderse, alguna causa legítima que apoyar, pues la gente se une y apoya la causa. Eso lo ve usted en países europeos, por ejemplo, en donde las causas contra la violencia machista, por ejemplo, y ese tipo de cosas generan movimientos fuertes rápidamente. Este activismo social, que es muy valioso y que hay que preservar siempre y cuando esté basada en el raciocinio, este activismo social tan valioso tuvo en este caso un efecto inesperado e indeseable. Mucha gente se empezó a juntar en zonas pequeñas a discutir, a dialogar, a darle vida a la protesta, y como consecuencia de eso se contagiaron de COVID-19. Este es el ejemplo de notas que puede usted encontrar dispersas en revistas científicas de todo el mundo día a día sobre COVID-19. Esta en particular fue publicada en la revista PLOS ONE, de la que hemos hablado, PLOS espacio ONE, así le va a encontrar. PLOS es la abreviatura de Public Library of Science, y ONE, el número 1, es la primera revista de esta organización, que ahora tiene varias. Este tipo de estudios nos dan una idea más objetiva y más completa del agente causante de la pandemia, de las herramientas que tenemos para enfrentarla y de aquellos aspectos de nuestro comportamiento individual y colectivo que tenemos que cuidar si queremos vencer a la pandemia sin perder la esencia de nuestra sociedad como sociedad organizada. Este último artículo en particular revela la importancia de seguir respetando las recomendaciones básicas de las autoridades de salud: sana distancia, aislamiento social, que afortunadamente gracias a las redes sociales ya no significa aislamiento cultural. Hágale caso a los expertos. Por favor, mantenga la disciplina y mantenga la calma. Vamos por buen camino. Vamos ganando. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador Sitio Oficial, y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador Sitio Oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre: Twitter Enrique-Ganem, y en Facebook Enrique Ganem Sitio Oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.